El primer tema que yo quisiera tratar con usted, recordará el 7 de noviembre de 2019. Usted participó en una elección aquí en el Senado de la República. ¿Nos haría favor de recordarnos cuántas senadoras y senadores votaron ese día y cuántas votaron por usted? Pues mire, ahorita no tengo fresco el dato, pero lo que sí sé No se preocupe, es yo que sí tengo el dato. Perdón, maestra. Permítame. Perdón, voy a interrumpir porque decía que tenía 3 planteamientos. Si sería tan amable de favor de decirlos todos para que pueda responder en una sola participación. Creo que nos estamos entendiendo bien Perdón, pero es que no... y es bueno que podamos intercambiar. Dice la señora Piedra que no lo recuerda. Yo sí lo recuerdo, mire. Votaron 116 personas y usted obtuvo 76 votos. No se reunió la mayoría calificada. Usted fue electa mediante un fraude. Yo podría ahora mismo en esa pantalla enseñarle un video para que vea uno por uno, cómo votaron 116 personas. Me parece un poco sorprendente, engañoso, que habiendo esto sido materia de notas periodísticas en todos los medios de comunicación, hoy no salga con que no recuerde el episodio. Pero mire, como me imaginé que no habría mociones, le voy a entregar. Aquí está la lista de las 116 personas que emitieron su voto ese día. Usted conscientemente asumió la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sabiendo que su elección había sido una elección fraudulenta. Entonces, no tuvo usted legitimidad de origen. Qué pena que no lo recuerde, pero es buena oportunidad para recordárselo. Ahora, hablemos de la legitimidad de ejercicio, porque como no tuvo legitimidad de origen, veamos si la adquirió en el ejercicio. Nunca en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habían renunciado 2 consejos consultivos. Senador, solo recordarle Y que voy son a 2 plantear minutos para la pregunta. ¿No será que usted está viviendo en una realidad alterna, diciendo que ya no hay ejecuciones extrajudiciales, que vivimos un momento fantástico en materia de derechos humanos? De las, hasta el corte de octubre, 3.480 quejas contra la Guardia Nacional y la Sedena, casi 3.500. En el 99% de los casos, usted decidió no emitir una recomendación. Claro que está el caso de Heidi Mariana, y es una ejecución extrajudicial. ¿Puede 2 hacer la jóvenes pregunta, en Ciudad por Juárez, favor, Chihuahua. senador? 25 personas en la Concordia, Chiapas. Recientemente, apenas el 1 de octubre, le disparan a 35 migrantes, matan a 6 personas, lesionan a 12. Senador. ¿Con qué cara, presidenta, viene usted a pedir la reelección cuando fue electa a través de un fraude, número 1? Y número 2, cuando en el 99% de las quejas relativas a Guardia Nacional y a Sedena decidió no emitir una recomendación. Se lo digo fraternalmente, ¿no le da vergüenza venir a pedir el voto? La tercera tiene que ver con prisión preventiva oficiosa. Ojalá se refiera a las 3. Su elección fraudulenta, 1, el tema de la militarización, 2, y la 3 es prisión preventiva oficiosa. Se ha pronunciado el alto comisionado de la ONU. Hay 2 sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y lo que usted hizo fue abandonar las acciones de inconstitucionalidad, particularmente la 30 de 2019, previas a su llegada, y validar algo que en el mundo de los derechos humanos es una clarísima violación a la presunción de inocencia. Pero es de sabios cambiar de opinión. Quizá hoy usted nos pudiera sorprender con una nueva visión sobre la prisión preventiva oficiosa. Son los 3 temas sobre los que yo le rogaría se pudiera pronunciar, presidenta. Gracias. Antes de la... En primer lugar, decirle, senador, que no hubo fraude en esa elección. No hubo fraude, no recuerdo el número de votos, eso pregúnteselo a la mesa directiva del Senado y a quienes perdieron, ya lo dije hace un momento, perdieron los amparos porque no estaban fundamentados, porque era falso que hubo elección, perdieron 3 amparos, ¿sí? Y la GANRI, que también nos tuvo que revisar, también reconoció que no había sido una elección fraudulenta. Entonces, ahí... Para rectificar hechos. No, nada más le digo eso. Cuando ella termine, quiero rectificar el hecho. No puede faltar a la verdad frente a las cámaras. De favor, senador, si podemos respetar quiere el tiempo que de la... conteste y no me deja terminar. Adelante, maestra. Sí. Una disculpa. Estoy diciendo la verdad. Siempre digo la verdad. El León cree que todos son de su condición. Yo sí digo la verdad. La militarización... Aquí no hay... De favor, sí, podemos apegarnos a responder las razón, preguntas, sí, por no favor. voy a caer en provocaciones. La militarización, pues es falso que existe una militarización en este país. Las Fuerzas Armadas, no vivimos un régimen militar, perdón. Las Fuerzas Armadas dependen de un mando civil. Y cuando hubo aquí el uso indebido de las Fuerzas Armadas fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que era él, en ese momento él era el presidente, ordenó su guerra contra el narco, en la que murieron miles de civiles y hubo ejecuciones extrajudiciales y una serie de violaciones graves a los derechos humanos. Actualmente no existe militarización, las Fuerzas Armadas siguen dependiendo de un mando civil, en el sexenio pasado, ni en lo que va de este actual sexenio, los jefes supremos han ordenado su actuación contra la población civil. ¿Sí? Entonces eso es algo que quisiera yo aclarar. No emitimos nosotros una acción de inconstitucionalidad cuando se decretó que la Guardia Nacional formara parte de la Sedena, precisamente porque era un decreto
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no emite acciones de inconstitucionalidad contra decretos, sino contra leyes, ¿sí? Entonces, por esa simple razón y porque era falso la argumentación. Aparte, ¿qué opino de la prisión preventiva oficiosa? Es la tercera pregunta, ¿verdad? Esa, ¿sí? Bueno, nosotros, o sea, no estamos en contra de la prisión preventiva justificada, que se aplica como un último recurso de manera excepcional, como cuando las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, testigos o de la comunidad, o el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado. Pero lo que sí se está en contra es de aquella prisión preventiva que se aplica de manera oficiosa por imperio de la ley, vulnerando con ello diversos derechos humanos y la naturaleza propia del sistema de justicia penal acusatorio, pues este último se basa en el otorgamiento de garantías procesales para las partes y pues en estos contextos es cuando no estamos a favor.